Me quedé paralizada frente al altar, con mi vestido blanco y el ramo temblando en mis manos. Las palabras de Carlos resonaban como puñales en mi corazón. No puedo casarme con alguien que no está a mi nivel social. 200 invitados miraban en silencio mientras él me humillaba públicamente, destrozando no solo mi boda, sino toda mi vida en cuestión de segundos. Si estás viendo esto, déjame saber desde qué país me acompañas. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas para no perderte el desenlace de esta historia que cambió mi vida para siempre. Había invertido todos mis ahorros en esta boda. Trabajé horas extras durante 2 años en la cafetería para poder pagar mi parte. Carlos siempre presumía de su exitosa empresa familiar, pero yo estaba orgullosa de mi esfuerzo y honestidad. Nunca imaginé que mi origen humilde sería la razón para abandonarme de una manera tan cruel. ¿De verdad creíste que mi familia aceptaría una simple mesera?, dijo con una sonrisa burlona mientras se alejaba del altar. Mi madre lloraba en primera fila. Mi padre apretaba los puños conteniendo su rabia. Yo solo quería que la tierra me tragara. Pero lo que nadie sabía es que ese día, mientras mi mundo se derrumbaba, el destino estaba preparando algo extraordinario. 3 días después de la boda fallida, mientras limpiaba mesas en la cafetería intentando ignorar las miradas de lástima de los clientes, una anciana elegante entró al local. Se sentó en mi sección y me observó durante largo rato. Cuando me acerqué a tomar su orden, me miró fijamente y dijo: «Tú debes ser Ana Martínez». Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía mi nombre? La mujer sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. «Tu abuela Teresa era mi mejor amiga», continuó. «Antes de morir me hizo prometerle algo, y ha llegado el momento de cumplir esa promesa». Con manos temblorosas abrí el sobre. Lo que encontré dentro cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de contarles qué contenía ese misterioso sobre, necesito explicarles algo sobre mi abuela Teresa que nadie en mi familia sabía. Mi abuela había fallecido hace 5 años. Vivía modestamente en un pequeño pueblo, o eso creíamos todos. Siempre me contaba historias sobre sus viajes de juventud, pero pensábamos que eran fantasías de una anciana soñadora. La realidad era mucho más sorprendente. «Tu abuela era una mujer extraordinaria», explicó la anciana mientras sacaba más documentos de su bolso. «Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento». En ese momento, la campanilla de la puerta sonó. Alcé la vista y mi sangre se heló. Carlos acababa de entrar a la cafetería del brazo de otra mujer. Se detuvo en seco al verme, pero esta vez su expresión arrogante se transformó en confusión al notar a la elegante señora sentada en mi mesa. La anciana lo miró de arriba a abajo con desdén, como si supiera exactamente quién era. Luego volvió a concentrarse en mí y bajó la voz. «Tu abuela Teresa no era quien todos creían. La fortuna que te ha dejado cambiará tu vida para siempre. Pero debes ser muy cuidadosa con esta información». Mi mente daba vueltas mientras procesaba sus palabras. «¿Fortuna? ¿Mi humilde abuela Teresa?». Mis manos temblaban tanto que casi derramó el café que sostenía. La anciana continuó hablando en susurros, revelando secretos que me dejaron sin aliento. «Tu abuela era dueña de una de las colecciones de arte más valiosas de Europa», explicó. «La mantuvo en secreto toda su vida por razones que pronto entenderás. Y ahora, todo eso te pertenece a ti». Sentí que el aire me faltaba. En el sobre había documentos, fotografías antiguas y una llave. Pero lo que más me impactó fue la carta manuscrita de mi abuela, fechada poco antes de su muerte. Las primeras líneas me hicieron estremecer. «Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre tu herencia». La anciana me apretó la mano con fuerza. «Hay algo más que debes saber», susurró. «¿Algo qué?». «Podría ser peligroso. Tu abuela me advirtió que tuviera mucho cuidado al entregarte esta información». Mi corazón latía desbocado, mientras Carlos, desde su mesa, no dejaba de lanzarnos miradas inquietas. La mujer que lo acompañaba parecía molesta por su evidente distracción. «La colección de tu abuela no solo tiene un valor incalculable», continuó la anciana bajando aún más la voz, «sino que esconde un secreto que mucha gente poderosa ha buscado durante décadas». En ese momento, noté que un hombre de traje oscuro acababa de entrar a la cafetería. Se sentó en la barra y pidió un café.
pero sus ojos estaban fijos en nuestra mesa. La anciana también lo notó y su expresión se tornó grave. «No estamos seguras aquí», murmuró. «Necesito que me encuentres mañana en esta dirección». Deslizó una tarjeta bajo el sobre. «Y Ana, por tu seguridad, no le cuentes a nadie sobre esta conversación, ni siquiera a tu familia». Se levantó con elegancia, dejó un billete generoso sobre la mesa y se dirigió a la salida. Antes de atravesar la puerta, se giró y me dirigió una última mirada significativa. Me quedé allí, aturdida, sosteniendo el sobre contra mi pecho. Carlos se había puesto de pie y parecía querer acercarse, pero algo en mi expresión lo detuvo. El hombre de la barra seguía observándome. No, con manos temblorosas, guardé el sobre en mi bolso. Las palabras de la anciana resonaban en mi mente mientras una mezcla de miedo y emoción me invadía. ¿Qué secreto tan importante podría esconder la colección de mi abuela? ¿Por qué tanto misterio? La jornada terminó tarde esa noche. Mientras caminaba hacia mi apartamento, no podía dejar de mirar sobre mi hombro. La sensación de estar siendo vigilada no me abandonaba. Al llegar a casa, cerré todas las cortinas y me senté en la cama con el sobre. Cuando finalmente me atreví a leer la carta completa de mi abuela, mi mundo volvió a tambalearse. Las últimas líneas me dejaron sin aliento. Mi querida Ana, lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu vida, sino que podría cambiar la historia tal como la conocemos. Pero debes ser extremadamente cautelosa. Hay personas que matarían por obtener esta información. No, un ruido en el pasillo me sobresaltó. Apagué la luz y contuve la respiración. Pasos lentos se acercaban a mi puerta. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse a través de la puerta. Los pasos se detuvieron justo frente a mi apartamento. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el sonido de las pisadas. Apreté la carta contra mi pecho, intentando controlar mi respiración entrecortada. No, la advertencia de mi abuela resonaba en mi mente como un eco interminable. ¿Quiénes eran esas personas dispuestas a matar por la información que ella me había confiado? Mi mente vagó hacia el hombre de la barra, su mirada penetrante, la forma en que no me había quitado los ojos de encima. Un suave rasguño en la puerta me hizo contener un grito. Me deslicé silenciosamente hasta el suelo, ocultándome entre las sombras. El picaporte comenzó a girar lentamente. Había cerrado con llave, ¿verdad? Por favor que hubiera cerrado con llave. El movimiento cesó, pero podía sentir una presencia al otro lado. Alguien estaba allí, esperando, observando. Los segundos se arrastraban como horas en la oscuridad. De repente, una nota se deslizó por debajo de la puerta. La observé, paralizada, como si fuera una serpiente venenosa. Pasaron varios minutos antes de que me atreviera a moverme. Cuando finalmente alcancé el papel, mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. La caligrafía era elegante, antigua. Tu abuela no era quien creías. La colección esconde más que simples antigüedades. Ten cuidado en quién confías. Me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. ¿En qué clase de juego mortal me había metido mi abuela? ¿Qué secretos tan oscuros podía esconder una simple colección de antigüedad? ¿Ves? Pensé en Carlos, en su repentino interés por ayudarme. ¿Era realmente un aliado o formaba parte de todo esto? La paranoia comenzaba a consumirme. No podía confiar en nadie. Pasé el resto de la noche en vela, sentada en un rincón, observando la puerta. La carta de mi abuela y la misteriosa nota yacían frente a mí. 2 piezas de un rompecabezas que no sabía si quería resolver. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas, tomé una decisión. Necesitaba respuestas y solo había un lugar donde podría encontrarlas: la antigua casa de mi abuela. Allí, entre sus preciadas antigüedades, debía estar la clave de todo este misterio. Me vestí apresuradamente, guardando ambas notas en el bolsillo interior de mi chaqueta. Al abrir la puerta, me detuve en seco. En el suelo había una rosa negra. El mensaje era claro: me estaban vigilando. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta, mirando constantemente sobre mi hombro. En la calle, el mundo seguía su curso normal, ajeno al terror que me consumía. ¿Cuántos de los transeúntes que me cruzaba estarían involucrados? ¿Cuántos ojos me seguían en las sombras?
Tomé un taxi hasta la casa de mi abuela, cambiando de vehículo 2 veces para asegurarme de que nadie me seguía. La vieja mansión se alzaba ante mí, imponente y silenciosa, guardando sus secretos como lo había hecho durante décadas. Introducir la llave en la cerradura, noté algo extraño. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Alguien se me había adelantado. El pánico me paralizó por un momento, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. Empujé suavemente la puerta, conteniendo la respiración. El interior estaba en penumbras, pero algo había cambiado. El aire olía diferente, como si alguien hubiera estado removiendo el polvo acumulado de años. Avancé por el corredor principal, donde las antigüedades de mi abuela seguían en su lugar, aparentemente intactas. Pero había algo más, un detalle que antes había pasado por alto y que ahora parecía gritar desde las sombras. En la pared del fondo, detrás del antiguo reloj de péndulo, se distinguía una marca más clara en el papel tapiz, como si algo hubiera estado colgado allí durante años y recientemente hubiera sido removido. Me acerqué lentamente, extendiendo la mano hacia la marca en la pared. Mis dedos rozaron una pequeña protuberancia, un botón oculto. Al presionarlo, un suave clic resonó en el silencio. El reloj de péndulo se movió ligeramente, revelando una pequeña abertura en la pared. Dentro, una caja de metal brillaba tenuemente en la oscuridad. Cuando la tomé entre mis manos, supe que había encontrado lo que buscaba. Pero antes de que pudiera abrirla, un ruido a mis espaldas me heló la sangre. No estaba sola en la casa. Los pasos que había escuchado la noche anterior habían regresado, y esta vez no había puerta que me protegiera. La voz que rompió el silencio era familiar, demasiado familiar. Al fin encontraste lo que buscábamos, Ana. Era Carlos, y no estaba solo. La herencia de mi abuela, parte 3. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía la caja metálica entre mis manos temblorosas. La voz de Carlos, ese tono que alguna vez me había hecho suspirar, ahora me provocaba escalofríos. Recordé aquel día en la fiesta de compromiso, cuando me humilló frente a todos, revelando que se casaría con Victoria, mi supuesta mejor amiga. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando mantener firme mi voz mientras giraba lentamente para enfrentarlo. Carlos sonrió, pero no era la sonrisa cálida que recordaba. A su lado, Victoria lució un vestido negro que contrastaba con su pálida piel. Sus ojos estaban fijos en la caja que yo sostenía. Tu abuela Carmen siempre fue muy astuta, dijo Carlos, dando un paso hacia mí. Sabíamos que había escondido algo importante aquí, pero nunca pudimos encontrarlo, hasta ahora. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué sabían ellos sobre mi abuela? ¿Por qué estaban tan interesados en esta caja? Recordé las palabras. Hace Carmen en su última carta. Cuando encuentres la verdad, entenderás por qué tuve que mantener tantos secretos. Victoria se adelantó extendiendo su mano enjollada hacia mí. Sé razonable, Ana. Esa caja nos pertenece. Tu abuela nos debe mucho más de lo que imaginas. Algo en su tono me hizo apretar la caja contra mi pecho. Entre los objetos de la casa, noté el antiguo espejo veneciano que mi abuela tanto atesoraba. En su reflejo, capté un movimiento en las sombras del pasillo. ¿Había alguien más? Mi abuela nunca les debió nada, respondí, dando un paso atrás. Esta casa y todo lo que hay en ella es mi herencia. Carlos rió amargamente. ¿Herencia? ¿Es eso lo que crees? Tu querida abuela guardaba más secretos de los que imaginas. ¿Nunca te preguntaste por qué insistió tanto en que estudiaras Derecho Internacional? ¿Por qué te hizo aprender italiano? Un escalofrío recorrió mi espalda. Era cierto, Carmen siempre había sido insistente con mi educación, especialmente en esas áreas. Y ahora, sosteniendo esta misteriosa caja, comenzaba a entender que nada había sido casualidad. En ese momento, el antiguo reloj de péndulo comenzó a sonar, marcando la medianoche. El sonido pareció despertar algo en la casa. Una corriente de aire frío atravesó el pasillo, haciendo bailar las cortinas. Última oportunidad, Ana, amenazó Victoria, su voz teñida de veneno. Entréganos la caja y olvidaremos todo esto. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua que habían humillado meses atrás. En el reflejo del espejo veneciano volví a captar aquel movimiento. Esta vez reconocí una silueta familiar. Mi corazón dio un vuelco. No, respondí con firmeza. Si tanto les interesa esta caja, debe ser porque contiene algo que los asusta. Carlos dio otro paso hacia mí, su rostro transformado por la ira.
Pero antes de que pudiera alcanzarme, el sonido de pasos firmes resonó en el pasillo. Una voz grave y autoritaria cortó la tensión como un cuchillo. Yo que ustedes no daría un paso más. La expresión de Carlos y Victoria cambió instantáneamente. El color abandonó sus rostros al reconocer al recién llegado. Yo aproveché ese momento de confusión para deslizarme hacia la ventana, aún sosteniendo la caja. En mi mente resonaban las últimas palabras de la carta de mi abuela. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. La verdad está en tus manos, mi querida Ana. Y recuerda, no estás sola. Mientras la tensión crecía en el corredor de la antigua casa, sentí que estaba al borde de descubrir algo mucho más grande de lo que había imaginado. La caja entre mis manos guardaba secretos que podrían cambiar todo. Y por primera vez desde que comenzó esta historia, sentí que tenía el control. Lo que no sabía era que la verdadera revelación apenas estaba por comenzar, y que los secretos de mi abuela Carmen eran más profundos y peligrosos de lo que cualquiera podría haber imaginado. De la traición al destino. Voz suave con un toque de dolor contenido. Aún recuerdo ese día como si fuera ayer. El salón del Hotel Majestic brillaba con las luces de la fiesta de compromiso, mientras yo, ingenua y enamorada, sonreía a todos los invitados. Roberta estaba a mi lado, apuesto en su traje negro, pero algo en su mirada debió advertirme. Respiración entrecortada. «Tengo algo que decir», anunció de repente, su voz resonando en el salón. Mi corazón se congeló. No puedo seguir con esta farsa. Pausa tensa. Fue entonces cuando la vi entrar. María, mi mejor amiga, o al menos quien creía que lo era. Tono quebrado. «Lo siento, Isabel», dijo Roberto mirándome fijamente. «Pero amo a María. Siempre ha sido ella». Respiración profunda, conteniendo lágrimas. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 invitados, copas en mano, mirándome con una mezcla de lástima y morbo. Mi vestido azul, que tanto había tardado en elegir, de repente pesaba 1 tonelada. Voz firme con un toque de determinación. Pero el destino es el destino. Tenía otros planes para mí. Esa misma noche, mientras lloraba en el jardín de mi abuela Carmen, ella me entregó una carta amarillenta. «Mi niña», susurró, «hay secretos en nuestra familia que he guardado durante décadas. Y ahora es tu momento de conocerlos». De la carta revelaba la existencia de una fortuna familiar, oculta durante generaciones. Un tesoro que mi bisabuelo había escondido durante la Guerra Civil Española, protegido por una serie de enigmas que solo los verdaderos herederos podrían descifrar. Voz suave, reflexiva. «Por eso te he observado todos estos años», continuó mi abuela. «Necesitaba estar segura de que estabas lista, y esta traición, esta prueba que has enfrentado, me ha demostrado que eres más fuerte de lo que imaginas». En mis manos sostenía no solo una carta, sino la llave hacia una nueva vida. Un mapa detallado de la vieja hacienda familiar en Andalucía, marcado con símbolos que solo mi abuela podía interpretar. Tono de determinación creciente. «La verdadera riqueza», me dijo Carmen con una sonrisa misteriosa, «no está en el oro ni en las joyas, sino en el viaje que estás a punto de emprender». Voz con matiz de revelación. Mientras los invitados seguían murmurando sobre el escándalo de mi compromiso arruinado, yo ya estaba planeando mi próximo movimiento. Roberto y María podían quedarse con su pequeña victoria social. El universo me había preparado para algo mucho más grande. Respiración pausada, tono de anticipación. «Y por eso, mi querida nieta», continuó mi abuela, mientras sacaba una llave antigua de su collar, «es...». Voz suave y contemplativa. La verdad llegó como una revelación en medio del caos. ¿Quién podría imaginar que la humillación pública que Roberto me hizo pasar en nuestra fiesta de compromiso sería el portal hacia mi verdadero destino? Tono reflexivo pausado. Mientras todos susurraban y señalaban, mi abuela Carmen me llevó discretamente hacia el viejo estudio. Sus ojos brillaban con una sabiduría ancestral que solo ahora empiezo a comprender. «Mi niña», dijo ella, «a veces el universo nos rompe el corazón para que la luz pueda entrar». Respiración profunda, voz más firme. En sus manos temblorosas sostenía un sobre amarillento.
Dentro, un mapa y una carta que cambiarían el curso de mi vida para siempre. La historia del tesoro familiar, protegido por décadas de secretos y enigmas, comenzaba a revelarse. Tono de creciente determinación. Tu bisabuelo no solo escondió riquezas, explicó mi abuela. Escondió esperanza. Y tú, mi querida Isabel, has demostrado ser digna de este legado. Pausa dramática, voz más intensa. Mientras Roberto y su nueva amante María celebraban su victoria, yo sostenía en mis manos algo mucho más valioso que un anillo de compromiso. Sostenía mi libertad. La primera pista está en la vieja hacienda, susurró mi abuela. Pero recuerda, el verdadero tesoro no siempre brilla. Tono de resolución. Me levanté. Me levanté. Me levanté, sintiendo una fuerza nueva recorrer mi cuerpo. Las lágrimas se habían secado, y en su lugar quedaba una determinación ardiente. Voz firme, decidida. Gracias, Roberto, pensé, por liberarme justo cuando debía comenzar mi verdadero camino. Y así, mientras la sociedad murmuraba sobre la novia abandonada, yo empacaba mi maleta hacia Andalucía, donde los secretos de mi familia me esperaban. El destino, después de todo, tiene un sentido del humor bastante peculiar. Tono suave esperanzador. Si esta historia resuena en tu corazón, comparte tu luz en los comentarios, porque a veces las mejores aventuras comienzan con un corazón roto. Y la mía apenas estaba empezando. Pausa final, voz serena. El sol de España me esperaba, y con él un nuevo amanecer. Voz suave y contemplativa. La verdad llegó como una revelación en medio del caos. ¿Quién podría imaginar que la humillación pública que Roberto me hizo pasar en nuestra fiesta de compromiso sería el portal hacia mi verdadero destino? Tono reflexivo pausado. Mientras todos susurraban y señalaban, mi abuela Carmen me llevó discretamente hacia el viejo estudio. Sus ojos brillaban con una sabiduría ancestral que solo ahora empiezo a comprender. Mi niña, dijo ella, a veces el universo nos rompe el corazón para que la luz pueda entrar. Respiración profunda, voz más firme. En sus manos temblorosas sostenía un sobre amarillento. Dentro, un mapa y una carta que cambiarían el curso de mi vida para siempre. La historia del tesoro familiar, protegido por décadas de secretos y enigmas, comenzaba a revelarse. Tono de creciente determinación. Tu bisabuelo no solo escondió riquezas, explicó mi abuela, escondió esperanza. Y tú, mi querida Isabel, has demostrado ser digna de este legado. Pausa dramática, voz más intensa. Mientras Roberto y su nueva amante María celebraban su victoria, yo sostenía en mis manos algo mucho más valioso que un anillo de compromiso. Sostenía mi libertad. La primera pista está en la vieja hacienda, susurró mi abuela. Pero recuerda, el verdadero tesoro no siempre brilla. Tono de resolución. Me levanté sintiendo una fuerza nueva recorrer mi cuerpo. Las lágrimas se habían secado, y en su lugar quedaba una determinación ardiente. En sus manos temblorosas sostenía un sobre amarillento. Dentro, un mapa y una carta que cambiarían el curso de mi vida para siempre. La historia del tesoro familiar, protegido por décadas de secretos y enigmas, comenzaba a revelarse. El destino, después de todo, tiene un sentido del humor bastante peculiar, porque a veces las mejores aventuras comienzan con un corazón roto. Y la mía apenas estaba empezando. Pausa final, voz serena. El sol de España me esperaba, y con él un nuevo amanecer.